Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. En el miércoles de la 30ª semana del tiempo ordinario, el Santo Padre preside la audiencia general en el Aulo Pablo VI del Vaticano. Lo saluda Griselda Mutual en nombre de nuestra redacción. Hoy agradecemos la asistencia técnica de Gustavo Messina y la dirección de Alessandro De Carolis. Recordamos que estamos en el año litúrgico 2020-2021, ciclo B, año impar. En las imágenes, la alegría de los fieles, muchos jóvenes en esta audiencia general, como pueden ver, estimados oyentes, llegando por las calles del Vaticano hemos visto realmente una larguísima fila de fieles y peregrinos venidos de diversas partes de Italia, también del mundo. Compartimos con ustedes esta alegría. Hoy es el saludo de los jóvenes que esperan la presencia del Papa Francisco, que hoy continuará con su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas, y la lectura que acompañará esta audiencia está tomada del capítulo 5, versículos del 22 al 24. El Papa hoy reflexiona sobre el fruto del Espíritu. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal en América Latina. Saludamos a Radio María en República Dominicana, en El Salvador y Venezuela. Hace ingreso el Papa Francisco. A Radio Hogar de Panamá, San Camilo en Lima, Perú. Radio Cáritas de la Universidad Católica del Paraguay. Radio ACD, la Estación de Cristo y María en México, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio María en Dajabón, República Dominicana. Un saludo cordial, por supuesto, a las emisoras que transmiten en y desde los Estados Unidos. También, por supuesto, a aquellas que transmiten en España, Setelmont Televisión en Alicante y Popular Televisión de Murcia. Nuestro saludo. Y santo. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general de este miércoles 27 de octubre. San Paolo Apostolo ai Galati. Como es habitual, escucharemos el pasaje del Evangelio de la Biblia, leído en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco, a saber, italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco en ese orden. Antes de llegar a la lectura, a escuchar la lectura en nuestro idioma, queremos saludar de manera muy especial a todos ustedes, estimados amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias vaticannews.va, a través de Facebook Live y de nuestro canal de YouTube
Vatican News en español. Gracias. Queremos nombrar también a las emisoras que transmiten desde los Estados Unidos: Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión en Atlanta, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network, Radio Paz de Miami, AESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización Radio y Televisión, y AEWTN Televisión. Ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief an die Galater. Brüder und Schwestern, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los frutos del Espíritu son amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Ante esto no hay ley que se imponga, porque quienes son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecadora con sus pasiones y deseos desordenados. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف، وهذه الأشياء ما من شريعة تتعرض لها. إن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد وما فيه من أهواء وشهوات. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Oto Słowo Boże. Hemos escuchado el pasaje evangélico, nos disponemos para la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La predicazione di San Paolo. La predicación de San Pablo está completamente centrada en Jesús y en su misterio pascual. El apóstol, de hecho, se presenta como anunciador de Cristo y de Cristo crucificado. A los Gálatas, tentados de basar su religiosidad en la observancia de preceptos y tradiciones, recuerda el centro de la salvación y de la fe, la muerte y la resurrección del Señor. Lo hace poniendo ante ellos el realismo de la cruz de Jesús. Escribe así: ¿quién los ha seducido a ustedes, ante quienes fue presentada la imagen de Jesucristo crucificado? ¿Quién los ha seducido para alejarlos de Cristo crucificado? Un momento feo de los Gálatas. Incluso hoy en día muchos buscan las certezas religiosas en lugar del Dios vivo y verdadero, concentrándose en rituales y preceptos en lugar de abrazar con todo su ser al Dios del amor. Y esta es la tentación de los nuevos fundamentalistas, aquellos que parece que les da miedo ir adelante por el camino y van hacia atrás porque se sienten más seguros. Buscan la seguridad de Dios y no el Dios de la seguridad. Por eso Pablo pide a los Gálatas que vuelvan a lo esencial, volver a Dios, a lo esencial, no a las seguridades de Dios, a lo esencial, a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado. Da testimonio de ello en primera persona. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y hacia el final de la carta afirma: en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros perdemos el hilo de nuestra vida espiritual, si 1000 problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros los consejos de Pablo. Pongámonos ante Cristo crucificado. Partamos de nuevo de Él. Tomemos el crucifijo en nuestras manos, llevémoslo cerca de nuestro corazón. O detengámonos en adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el pan partido por nosotros, el crucificado resucitado, el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones. Y ahora, de nuevo, guiados por San Pablo, demos un paso más. Preguntémonos, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús crucificado en la oración? Lo que sucede es lo que ocurrió bajo la cruz. Jesús entrega el Espíritu, es decir, dona su propia vida. Y el Espíritu que brota de la Pascua de Jesús es el principio de la vida espiritual. Es Él quien cambia el corazón, no nuestras obras. Es Él quien cambia el corazón, no las cosas que nosotros hacemos, sino la acción del Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. Es Él quien guía a la Iglesia y nosotros estamos llamados a obedecer su acción que va donde y como Él quiere. Por otra parte, fue precisamente la constatación de que el Espíritu Santo descendía sobre todos y que su gracia actuaba sin exclusión lo que convenció incluso a los más reacios entre los apóstoles de que el Evangelio de Jesús estaba destinado a todos y no a unos pocos privilegiados. Esos que buscan las seguridades, el pequeño grupo, las cosas
claras como entonces, viven como entonces y se alejan del Espíritu. No dejan que la libertad del Espíritu entre en ellos. Así la vida de la comunidad se regenera en el Espíritu Santo. Y es siempre gracias a Él que alimentamos nuestra vida cristiana y llevamos adelante nuestra lucha espiritual. Precisamente el combate espiritual es otra gran enseñanza de la carta a los Gálatas. El apóstol presenta dos frentes contrapuestos. Por un lado, las obras de la carne. Por otro, el fruto del Espíritu. ¿Qué son las obras de la carne? Son comportamientos contrarios al Espíritu de Dios. El apóstol las llama obras de la carne no porque haya algo malo o incorrecto en nuestra carne humana. Por el contrario, hemos visto cómo insiste en el realismo de la carne humana soportada por Cristo en la cruz. Carne es una palabra que indica al hombre en su dimensión solo terrenal, encerrado en sí mismo, en una vida horizontal, donde se siguen los instintos mundanos y se cierra la puerta al Espíritu que nos eleva y nos abre a Dios y a los demás. Pero la carne también nos recuerda que todo esto envejece, que todo esto pasa, se marchita, mientras que el Espíritu da la vida. Pablo enumera pues las obras de la carne, que se refieren al uso egoísta de la sexualidad, a las prácticas mágicas que son idolatría y a lo que socava las relaciones interpersonales como la discordia, los celos, las disensiones, las divisiones, los sectarismos, las envidias. Todo esto es fruto de la carne, de un comportamiento solamente humano, enfermamente humano, enfermizamente humano. El fruto del Espíritu, en cambio, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Así dice Pablo. Los cristianos que en el bautismo se han revestido de Cristo están llamados a vivir así. Puede ser un buen ejercicio espiritual, por ejemplo, leer el elenco de San Pablo y mirar la propia conducta para ver si corresponde, si nuestra vida es realmente según el Espíritu Santo, si lleva estos frutos, ¿no? Y estos frutos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Mi vida lleva estos frutos que el Espíritu le da. Por ejemplo, los primeros tres enumerados son el amor, la paz y la alegría. Desde aquí se reconoce a una persona habitada por el Espíritu Santo, una persona que está en paz, que es alegre y que ama. Con estos tres rasgos se ve el Espíritu. Esta enseñanza del apóstol supone también un gran reto para nuestras comunidades. A veces quienes se acercan a la iglesia tienen la impresión de encontrarse ante una densa mole de mandatos y preceptos, pero no, esto no es la iglesia. Esto puede ser cualquier asociación, pero en realidad no puede captarse la belleza de la fe en Jesucristo a partir de demasiados mandatos y de una visión moral que, desarrollándose en muchas corrientes, puede hacernos olvidar la fecundidad original del amor, nutrido por la oración pacificadora que dona la paz y el testimonio alegre. Del mismo modo, la vida del Espíritu expresada en los sacramentos no puede ser sofocada por una burocracia que impida el acceso a la gracia del Espíritu, autor de la conversión del corazón. ¿Cuántas veces nosotros mismos, los sacerdotes o los obispos, hacemos tanta burocracia para dar un sacramento, para
recibir a la gente, que la gente dice, no, este no me gusta y se va, y no ve en nosotros muchas veces la fuerza del Espíritu que regenera, que nos hace mover a todos. Tenemos la gran responsabilidad, por lo tanto, de anunciar a Cristo crucificado y resucitado, animados por el soplo del Espíritu de amor, porque solo este amor tiene la fuerza de atraer y cambiar el corazón del hombre. El aplauso de los fieles que agradecen al Papa su catequesis y ahora, en breves momentos, el Santo Padre dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Ahora el locutor francés está presentando los saludos de los fieles al Papa y pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Frères et sœurs, la prédication de Saint Paul est centrée sur Jésus et son mystère pascal. L'apôtre annonce le Christ crucifié. Le centre du salut et de la foi est la mort et la résurrection du Seigneur. Pour Paul, il faut revenir à l'essentiel, à Dieu qui nous donne la vie dans le Christ crucifié. Lorsque nous rencontrons Jésus crucifié dans la prière, il nous donne sa vie. L'esprit qui jaillit de la part de Jésus est le principe de la vie spirituelle. C'est lui qui change nos cœurs et guide l'Église. La vie de la communauté est régénérée dans l'Esprit Saint et c'est toujours grâce à lui que nous nourrissons notre vie chrétienne et poursuivons notre combat spirituel. Deux fronts s'y opposent. D'une part, les œuvres de la chair et d'autre part, le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix et la joie sont les caractéristiques d'une personne habitée par l'Esprit de Dieu. Nous avons la grande responsabilité d'annoncer le Christ crucifié et ressuscité en étant animés par le souffle de l'Esprit d'amour. Seul l'amour possède la force d'attirer. La predicación de San Pablo se centra en Jesús y en su misterio pascual. El apóstol anuncia a Cristo, el Cristo crucificado, el centro de la salvación y de la fe. Es la muerte y la resurrección del Señor. Para Pablo hay que volver a lo esencial, a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado, dijo el locutor. El Papa ahora está saludando a los grupos de fieles que han venido, a los peregrinos de los países franceses, en particular a los fieles de la diócesis de Pontoise, junto con su vicario, el grupo de pastores de las diócesis de Béliars y de Rouen, de la diócesis de Coutances, de Luzón y aquellos de Compiègne. Al final de este mes misionero, dice el Papa, por intercesión de la Santísima Virgen María del Rosario, pedimos la gracia de ser habitados por el Espíritu de amor, paz y alegría para hacer nuestros los gozos, los sufrimientos, los deseos y las necesidades de la humanidad. A todos ustedes, mi bendición, ha dicho el Papa. El locutor ahora está traduciendo el saludo para todos los fieles allí presentes. Les pèlerins des diocèses de Coutances et de Luçon, ainsi que les paroissiens de Compiègne. À la fin de ce mois missionnaire, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, demandons la grâce d'être habités par l'esprit d'amour, de paix et de joie, afin de faire nôtres les joies et les souffrances, les désirs et les angoisses de l'humanité. Sur vous tous, ma bénédiction.
Es el momento del locutor que en inglés realizará el resumen de la catequesis del Santo Padre, no sin antes haberle presentado los saludos de los peregrinos de habla inglesa. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on St. Paul's letter to the Galatians, we have seen that for the apostle, the heart of the gospel is the proclamation of the mystery of Christ's cross and its revelation of God's reconciling love. By his passion, death, and resurrection, Jesus has brought us redemption and new life through the outpouring of the Holy Spirit. Paul can thus say to the Galatians, "It is no longer I who live, but Christ who lives in me." Our prayerful contemplation of the crucified Lord, or our silent adoration before his Eucharistic presence, help us to appreciate the grandeur of our call to share in the mystery of God's own life and love. The Christian life, lived in obedience to the promptings of the Spirit, includes what is traditionally called spiritual combat. We struggle in order to overcome what Paul calls the works of the flesh, in order to live in accordance with the fruits of the Spirit, which are love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. In our spiritual lives and in the life of our communities, we are called to cultivate these fruits as a witness to the new life and freedom we have received in Christ through his gift of the Holy Spirit. The Holy Father will now greet the Nuestra contemplación orante del Señor crucificado, nuestra adoración silenciosa ante su presencia eucarística nos ayudan a apreciar la grandeza de nuestra llamada a participar en el misterio de la misma vida y del amor de Dios. Es el subrayado que hacemos del resumen que ha hecho el locutor en inglés. El Papa saluda a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia, especialmente a los que participan en la COP26 de Glasgow y a los grupos procedentes de los Estados Unidos de América. Sobre todos ellos y sobre sus familias invoca el Santo Padre la alegría y la paz del Señor y los bendice. Son muchos los jóvenes que participan en la COP26 de Glasgow. En efecto, una cita muy importante que tendrá lugar dentro de poquísimos días. Es el turno del locutor alemán que resume la catequesis del Papa y presenta los saludos de los fieles alemanes al Santo Padre. Singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Paulus geht es in all seiner Verkündigung letztlich immer um das Ostergeheimnis, den Tod und die Auferstehung des Herrn. Auch wir sind eingeladen, uns dieses Geheimnis immer wieder ganz konkret vor Augen zu führen, indem wir das Kreuz unseres Herrn liebevoll betrachten oder Anbetung halten vor der Eucharistie, wo Jesus das für uns gebrochene Brot ist,
der gekreuzigte Auferstandene, die Kraft Gottes. También en este caso, un subrayado en la catequesis de hoy, vemos como Pablo en su carta a los Gálatas confronta a sus oyentes con los sucesos, los acontecimientos en su comunidad que los ponen en peligro de alejarse de la gracia que han recibido. A diferencia de otras cartas, Pablo no se dirige a los destinatarios como amados hermanos. Es más, los llama 2 veces poco inteligentes, ignorantes, había dicho el Papa en la audiencia del 1 de septiembre, sin medias tintas. Pero no por la falta de inteligencia, resume el locutor, sino porque corren el peligro de juzgar mal la belleza de la novedad del Evangelio. Pablo muestra su asombro ante la incapacidad de los apóstoles para distinguir la vida en Cristo de la mera observancia externa de los preceptos. Por eso, el apóstol recuerda a los Gálatas la obra del Espíritu que ellos mismos habían experimentado en el amor y en los diversos carismas. Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Dieses Leben aus dem Geist ist unvergänglich, ewig. Saluto ai fedeli di lingua tedesca. Saludo a los fieles de habla alemana, dice el Papa, en especial a los peregrinos que vinieron con el obispo Ovidius en ocasión del 60 aniversario de la diócesis nombrada por el Papa. De corazón invoco sobre ustedes los frutos abundantes del Espíritu que conduce a la plenitud de la vida en Cristo resucitado. Die aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Diözese Eisenstadt mit ihrem Bischof Egidius nach Rom gekommen sind. Von Herzen erbitte ich allen die reiche Frucht des Geistes, die uns hinführt zur österlichen Fülle des Lebens. Ahora nos preparamos a escuchar la catequesis en nuestro idioma. Antes de ello, Santo Padre, los saludos los fieles de al Santo lengua española Padre. que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Pablo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstol exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con Él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo
que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno, es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para ser ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En su lengua materna, el Papa ha saludado a los fieles presentes en el aula y a todos aquellos de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, España y demás esparcidos por el mundo. Es el turno de la presentación de los saludos al Papa de los fieles de lengua portuguesa. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Paulo pede aos Gálatas para voltarem ao essencial, isto é, voltarem a Deus, que nos dá vida em Cristo crucificado. O próprio apóstolo diz de si mesmo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos e irmãs, se perdermos o rumo na nossa vida espiritual, sigamos o conselho de Paulo. Contemplemos Cristo crucificado. Recomecemos dele. Agarremos o crucifixo nas mãos. Estreitemo-lo ao coração. Ou então, paremos em adoração diante do Santíssimo Sacramento, onde Jesus se faz pão repartido para nós, onde está Cristo ressuscitado, poder de Deus que derrama o seu amor nos nossos corações. E o que acontece quando nos encontramos na oração com Jesus crucificado? Acontece o mesmo que sucedeu na cruz. Jesus entrega o Espírito. E o Espírito Santo, que brota da Páscoa de Jesus, é o princípio da vida espiritual. O que nos muda o coração não são as nossas obras, mas a ação do Espírito em nós. Graças a Ele, alimentamos a nossa vida cristã e saímos vencedores no combate contra os instintos mundanos da nossa carne, ou seja, os instintos da pessoa humana fechada em si mesma, numa vida horizontal, sem relação com o Espírito Santo. Tais instintos mundanos são comportamentos contrários ao Espírito de Deus. O apóstolo Paulo faz uma lista com as obras da carne e outra com o fruto do Espírito. Pode ser um bom exercício espiritual repassar a lista de São Paulo para ver se a nossa conduta mostra os frutos referidos. Isto é, se a nossa vida é verdadeiramente uma vida segundo o Espírito Santo. Por exemplo, os primeiros 3, como ouvimos ler no início da audiência, são amor, alegria, paz. Daqui se reconhece uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus. Agora, o Santo Padre saúda os peregrinos e ouvintes em italiano, os peregrinos e ouvintes da língua portuguesa. Queridos fieles de lengua portuguesa, bienvenidos. Cuando el Hijo de Dios vino entre nosotros, se encontró el corazón abierto de la Virgen Inmaculada. Ella vivía como todas las mujeres de su tiempo, pero en la vida sencilla de cada día estaba disponible para el Señor. Pidamos al Espíritu Santo el don de la docilidad a la voluntad de Dios.
sobre todos ustedes descienda la bendición del Señor. Das suas palavras. Queridos fiéis da língua portuguesa, sede bem-vindos. Quando o Filho de Deus veio entre nós, encontrou disponível o coração da Virgem Imaculada. Ela vivia como todas as mulheres do seu tempo, mas na vida simples de cada dia estava à disposição do Senhor. Peçamos ao Espírito Santo o dom da docilidade à vontade de Deus. Sobre todos, desça a bênção do Senhor. El locutor en portugués, dejamos el resumen completo porque muchos de ustedes, estimados oyentes, pueden hablar o comprender o querer escuchar también el hermoso sonido de esta bellísima lengua de nuestros hermanos brasileños, latinoamericanos. En este momento es el locutor árabe el que presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco y que realizará el resumen de la catequesis en su idioma. ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على حياة الروح وحياة الممارسات الخارجية في إطار تعليمه في الرسالة إلى أهل غلاطيا، وقال: حاول أهل غلاطيا أن يؤسسوا تدينهم على المحافظة على الوصايا والتقاليد، فذكرهم بولس بمحور الإيمان أنه موت الرب يسوع وقيامته، وطلب منهم أن يرجعوا إلى الله معطي الحياة في المسيح المصلوب. ونحن لتقوية حياة الروح لنقف أمام يسوع المصلوب ولنسجد أمام القربان. على الصليب يحدث ما حدث مرة في الماضي، يسوع يسلم الروح ويهبنا حياته، وفي القربان يقدم لنا جسده غذاء لروحنا. وبعد الفصح، أي بعد مرور يسوع من الموت إلى الحياة، أرسل الروح الذي قوى الرسل وملأ الجميع من دون استثناء، وهو نفسه الذي يغير قلبنا ويقود الكنيسة اليوم أيضا. فيه تتجدد حياة الجماعة، وبقوته نواصل جهادنا الروحي. وتكلم بولس على أعمال الجسد وعلى أعمال الروح. أعمال الجسد هي ما تربطنا بمختلف الشهوات، ليس لأن الجسد في حد ذاته سيء، إنما هي عبارة تشير إلى موقفنا نحن المنحصر في الأعمال الدنيوية. وعدد بولس أعمال الروح، فهي المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف. ودعانا قداسته إلى أن نعيش بحسب الروح، فهو الذي يشدنا إليه ويمنحنا خصوصاً المحبة التي تغير قلبنا وتملأنا بالحياة والفرح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla árabe. Los cristianos que en el bautismo se han revestido de Cristo están llamados a vivir amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, para ser fieles a su vocación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Las palabras del Papa para los fieles de lengua árabe, que ahora el locutor traduce. المسيحيون الذين لبسوا المسيح في المعمودية مدعوون إلى أن يعيشوا المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف وكرم الأخلاق والإيمان والوداعة والعفاف حتى يبقوا
أمناء لدعوتهم. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Llegamos casi al final de la audiencia general. Ahora es el momento del locutor de lengua polaca que hará la síntesis de la catequesis de hoy y presentará los saludos del Santo Padre, de los fieles al Santo Padre. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kilka myśli z katechezy Ojca Świętego. Święty Paweł w liście do Galatów przypomina wspólnocie pierwszych chrześcijan, by nie opierali swojej religijności tylko na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji. Hacemos el repaso junto con el locutor polaco de la catequesis del Papa. San Pablo en su carta a los Gálatas recuerda a la comunidad de los primeros cristianos que no deben basar su religiosidad solo en los preceptos y en los ritos, en la adhesión a los preceptos y a los ritos de la tradición. Les recuerda que en el centro del misterio de la salvación y de la fe está la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. El que venció a la muerte concede a todos los frutos de su espíritu. Sin embargo, hay que desearlos, hay que recordar que las aspiraciones del espíritu y las obras del cuerpo son opuestas. Las obras de la carne son comportamientos contrarios al Espíritu de Dios que llevan a disensiones, disputas, divisiones, celos, separaciones, odios. El fruto del Espíritu es siempre amor, alegría, paz, paciencia, autocontrol. Los cristianos que por el bautismo han sido revestidos de Cristo están llamados a vivir de esta manera. Por eso vale la pena preguntarse, ¿está nuestra vida realmente en armonía con el Espíritu de Dios? Da estos frutos, recordamos, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Si no es así, miremos las exigencias de nuestra fe no a través del prisma de las prohibiciones, los rituales, los mandamientos que parecen duros e imposibles de cumplir, sino a través del prisma del amor de Dios derramado en nuestros corazones que produce los frutos del Espíritu. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Por pedido de la Fundación Polaca, hoy bendije las campanas que llevan el nombre La Voz de los No Nacidos. La Fundación Polaca Sí a la Vida, dice el Papa. Su destino es Ecuador y Ucrania. Para estas naciones, para todos, sean un signo de compromiso a favor de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Que su sonido anuncie al mundo el Evangelio de la vida, despierte las conciencias de los hombres y el recuerdo de los no nacidos. Confío a su oración a cada niño concebido cuya vida es sagrada e inviolable. Los bendigo de corazón. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Na prośbę Polskiej Fundacji Życiu Tak poświęciłem dzisiaj dzwony noszące tytuł Głos Nienarodzonych, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę. Niech będą dla tych narodów i dla nas wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne. Z serca wam błogosławię. Por último, escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Desiderano esprimerle
filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo a la Fundación San Vito de Mazara del Vallo, a la Asociación Diversamente y a la comunidad srilanquesa de Nápoles. Mis pensamientos van finalmente, como siempre, a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados, que son muchos. Los animo a dar testimonio del mensaje de salvación evangélica que los santos apóstoles Simón y Judas, cuya fiesta celebraremos mañana, testimoniaron con sus vidas. Mi bendición para todos. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Tomemos el crucifijo en nuestras manos, llevémoslo cerca de nuestro corazón o detengámonos en adoración ante el Santísimo Sacramento, donde Jesús se convierte en pan partido por nosotros, donde está Cristo resucitado. Allí nos encontraremos con Jesús, que dona su Espíritu, y el Espíritu Santo que brota de su Pascua cambiará nuestro corazón. Hagamos el ejercicio pequeño que nos invitó a realizar el Santo Padre Francisco, releer la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Veamos así si corresponden con nuestra propia existencia, es decir, si nuestra vida se ha dejado configurar con Cristo, al que contemplamos muerto y resucitado en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Amigos oyentes, telespectadores, hemos llegado al final de la audiencia general. El Papa Francisco reflexionó sobre los frutos del Espíritu Santo. Para todos ustedes, un saludo muy cordial de Griselda Mutual en nombre de la redacción. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Les deseamos a todos un feliz día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.